noticia que ha sido muy positiva para la reactivación económica del país ha sido la de la fase 4, ¿verdad? Que empezará hasta ahora, en julio 1, en donde el elemento fundamental de ingresos en nuestro sistema económico actual es el turismo. Y yo entiendo de que eso, lo único que hay que tomar las medidas del lugar para restablecer la confianza del usuario de ese servicio, que es el turista, ¿verdad? Ciertamente estaba examinando las razones que ponen los líderes, ¿verdad?, de esa área, y dicen que no puede dejarse para muy tarde porque entonces entraríamos entonces en la etapa de ciclón y que después viene la temporada baja y es un lío. Pero yo entiendo de que las actividades económicas deben irse poco a poco, diríamos, restableciendo, porque ¿hasta cuándo va a durar esta situación en el plano? Claro, hay que cambiar una serie de cosas, ¿verdad? Tengo entendido de que con las medidas que se vayan tomando, diríamos, las medidas ante todo preventivas, ¿verdad? Distanciamiento, etcétera, etcétera, y hasta que nos acostumbremos al nuevo orden. Pero yo sé que en la medida que vaya mejorando la situación económica, aunque la exposición va a ser mayor también, porque tiene sus riesgos. En cada fase habrá una mayor exposición, Efectivamente. porque en la fase 1 se permitió que abrieran las pymes, las pequeñas, medianas empresas, y creo que las grandes empresas era con un 25% del personal. Exacto, Algunas, las más pequeñas, las que tenían creo que hasta 5 empleados le permitían la mitad, porque eran 2 exacto. personas. Eh, ya en la segunda fase, ya las pymes trabajan con las MIPYME con el 100%. En esta fase, el 100% de las MIPYME, que son el 97% de la generación de empleos. Oh, pero claro que sí. Entonces, ya usted tiene ese gran movimiento. Por eso es que usted observa ahora tapones en la ciudad, porque ya hay movimiento, hay Exactamente. reactivación, los pequeños comercios, etcétera. Y las grandes empresas están trabajando con el 50% del personal, igual Efectivamente. que la mediana y la pequeña, mediana y las grandes empresas. Entonces, ¿qué ocurre? La reactivación del turismo quizás sea la que vaya a motorizar en gran medida la economía, porque el turismo te genera 7.500 millones de dólares al año, pero tú necesitas turistas, ¿verdad? Claro. Y por la particularidad del turismo con la entrada en vigencia del toque de queda y con el cierre de las fronteras, el turismo se paralizó, se Totalmente. frenó. ¿Por qué? Usted tiene zona franca que hubo empresas que se mantuvieron trabajando, zona franca que te producen equipos médicos, los que te producen mascarillas, los que te Exacto. producen X tipo de productos, operaban con un mínimo de personas y se mantuvieron operando. Los grandes supermercados, una parte del comercio y de las empresas que se mantuvieron operando. Exacto. Entonces, pero el turismo se paralizó por completo. ¿Por qué? Esto depende, como usted decía, de la Claro. confianza. Efectivamente. El Entonces, elemento la gente fundamental. dijo, no, yo no voy a viajar si me voy a contagiar. Claro. También voy a contagiar a otra persona. O mis familiares se pueden contagiar en el Claro. destino X donde vayamos a pasar una vacación. Entonces, las pérdidas para ese sector han sido extraordinarias. 3 meses totalmente paralizados. Totalmente, sí. Los aviones no están volando, los Bueno, hoteles están totalmente muchas líneas cerrados, aéreas quebraron, se quedaron en sí, quiebra. totalmente cerrados. Claro. Las agencias de viajes cerradas, todos esos negocios colaterales al turismo Claro. tuvieron que cerrar. Entonces, ¿qué decía esta semana, por ejemplo, Frank Rainieri? Que el gobierno tenía que definir claro la fecha de apertura. Y, dicho sea de paso, Gustavo Montalvo le ratificó que el día 1 abren las fronteras, se va a permitir ya los vuelos, abren los aeropuertos. Y que el turismo arranca en la cuarta fase, en 1 de julio. Es decir, ya se definió, perdón, la fecha para el inicio de las operaciones. ¿Por qué él decía que había que definirla? Porque, como bien planteaba a principio de semana, usted abre un colmado hoy, mañana tiene clientes. Pero en el turismo usted tiene que preparar esas estructuras, aunque ellos se han mantenido dándole mantenimiento, pero prepararla, convencer a los turoperadores para que te compren los paquetes. Es decir, tú comienzas a trabajar para comenzar a recibir turistas en 30 o 40 días. Tú tienes que comenzar a No es trabajar inmediato el efecto. 45 días antes. Exacto. Entonces, por eso ellos están haciendo trabajo y están organizando. Dijeron, bueno, vamos a abrir en julio, ya comenzaron a vender. Claro.
y a prepararse con las medidas sanitarias. Exacto. Y ojalá que se pueda dar, que siga esa dinámica entre el sector público y el sector privado, de manera tal que cuando se abra esa cuarta fase, estemos preparados con todos los protocolos, con las medidas de higiene necesarias, con las certificaciones, que el turista que se va a montar, por ejemplo, en Rusia o en Alemania o en Estados Unidos, diga, bueno, voy a República Dominicana, ahí están los hoteles certificados, están los protocolos, me están exigiendo a mí, eso lo decía creo que el ministro, lo decía Frank Rainieri, una prueba antes de salir. Es decir, yo tengo garantía de que voy a ir, primero, no voy a llevar el virus porque no lo tengo, ya se me ha hecho una prueba, pero allá van a dar garantías de que no me voy a contagiar. Cuando se recupere esa confianza, entonces se va a reactivar esta economía. Pero oiga, ¿cómo te dice? Recuperar confianza, eso no se toma No, eso no, se no. toma su tiempo. Eso es poco a poco. Eso Eso toma es su poco a tiempo. poco. Dependerá de todo eso que le digo, esos Claro. protocolos, esas medidas de higiene, ¿verdad? Esos controles, hasta que llegue la vacuna. Que la gente, bueno, hay que convivir con el virus y cuando llegue la vacuna vamos a estar más seguros. Ahora, lo que yo me pregunto también, si esa vacuna, la totalidad de la humanidad tendrá acceso a ella, porque una gran parte de la humanidad no tiene acceso ni siquiera a un plato de comida Bueno, seguro. los estados van a tener que hacer el mayor esfuerzo posible porque tan Pues, pronto salga pregunto yo. esa vacuna se le ponga a todo el mundo. Pregunto yo. No, yo supongo que sí, porque Sí, es un asunto de responsabilidad de cada estado. Claro, porque usted comprende. De la misma forma que usted, el polio, no compra la vacuna, para el polio no compra la vacuna, esta va a ser una vacuna que va a tener que ponerse a la gente igual. Digo yo. Eh. O sea que, pero ciertamente, como usted señala, sin una reapertura de la actividad económica hay un desplome y entonces eso va a ser cada vez de mal en peor. Mire, doctor, aquí se perdieron 473,000 empleos. Imagínese usted. Eso es casi un retroceso de 4 años. Sí. Hay empresas que cerraron que no saben si van a abrir. Oye, Eso pasó, perdone que le interrumpa en ese punto, pero es lo que en economía le llaman efecto multiplicador, en este caso negativo, porque como el turismo, como la fuente principal, ¿verdad?, de ingresos, tiene una cantidad enorme de actividades conexas que dependen de ella. sí. Entonces, esa actividad cada cual genera empleo en su área, lo que implica que un corte de la fuente principal implicaría que se apaga toda la actividad, Sí. ¿entiendes? O sea, que supongo yo que entonces una reactivación, aunque sea, diríamos, moderada, puede ir entonces resolviendo poco a poco el problema. Claro, fíjese lo que decía, por ejemplo, el señor Rainieri. Lo citamos porque es uno de los pioneros del turismo dominicano, uno de los hombres que mejor maneja la industria. Decía, Claro. en estos 2 meses y medio nosotros vamos a recibir 600,000 y pico de turistas. Eso representa 700 millones de dólares. Por eso es, doctor, que si usted le da seguimiento al movimiento de la tasa de cambio, el dólar se movió casi 8 puntos en 3 meses. Sí, claro, Entonces, ahí radica la importancia de la reactivación del turismo. claro. Porque no es solo el turista que llega, es que el sector turístico nacional se ha convertido en el principal mercado para los productores nacionales. También. Es Sí. decir, De todo. los productores nacionales le venden cada año 30,000 y pico de millones de pesos a los hoteles en República Dominicana. Efectivamente. Oiga, el nivel de, pero también esa tiene una derrama de que usted tiene ahí el sector cemento, la construcción, los licores, las industrias. Es decir, hay una serie de negocios que se hacen con el sector turismo que dan una derrama a la economía nacional que te la motorizan. Esa crisis, precisamente yo sostengo que le levantó la falda al sistema y se le vio el refajo. Lo que demuestra entonces, como dicen los principios económicos, que no es buena idea nunca colocar, como dicen los americanos, todos los huevos en una misma canasta. Porque si esa canasta se cae, se van. Es decir, lo que quiero decirle es que Sí. debe diversificarse la actividad económica. Bueno, lo que pasa es que se cayó todo. Porque, por ejemplo, las Sí. exportaciones que te generan 5,000 y pico de millones se cayeron. Cayeron 6 y pico por ciento. Sí, claro. Por eso no entró dólares. Esa es otra eh. también. Las remesas, que también son importantes para el país, se cayeron. También. Es una crisis, Porque una crisis. la crisis que estamos viviendo aquí la estamos viviendo en otros Es países. una crisis generalizada. Entonces, pero hay que hacer una combinación, como usted dice. Ujú. Es decir, tú tienes un turismo que te genera recursos, pero también tienes que tener otro sector que si te falló uno, el otro sea Claro. tu soporte. Es que una de las recomendaciones que hace, por ejemplo, uno de los famosos financistas norteamericanos, el señor Buffett, Sí. que todo el mundo conoce de él, él dice que nunca es bueno depender de un solo ingreso. No es buena idea.
Sí. Siempre es buena idea tener 2 o 3 fuentes de ingresos alternas que te permitan paliar, ¿verdad? Equilibrar. Porque si depende de una sola, pues corres el riesgo, ¿verdad? Claro. Tener 2 o 3 sectores fuertes. Sí, claro. Porque para tú tener un sector exportador fuerte, tienes que tener buena producción Sí, claro que sí. agropecuaria, Claro que sí. pero buena producción industrial. Entiendo. ¿Eh? Entonces, son cosas que nosotros tenemos que ir fortaleciendo. El mecanismo de distribución ¿Sabe también. qué nos puede ayudar bastante este año? El oro, Podría porque ser. nosotros producimos mucho oro. Sí, pero eh, váyate a ver. Es que hay y tiene condiciones. precios Pero extraordinarios hay ahora mismo en el condiciones. ¿Qué es mercado. lo que nos dan a nosotros? Si por Bueno, ahí. a nosotros nos dan creo que el 51%, ¿verdad? No. Según yo tengo entendido, lo que recibe el país por el oro que extraen, los que la están explotando, es una cantidad pírrica. Creo que el gobierno actual negoció, el anterior Sí. había dado unas El anterior condiciones. gobierno al Sí, actual negoció, exacto, que bueno, con lo que encabezaba Fernández, en condiciones negoció muy malas en para unas nosotros. condiciones muy, muy desfavorables, pero cuando Favorable. Medina entró, que yo creo que eso es parte de Parece la que disputa entre sería ellos, buena idea saber hizo cuánto una es que nos están revisión que dando, República Dominicana se quedó con el 51%. ¿Verdad? pero de las acciones, no del producto. No, si tú tienes el 51% de las acciones, tienes que tener el 51% Digo yo, de los pero entonces, beneficios. en papeles, ¿Eh? porque a veces No, las no, acciones son no, papeles. así debe ser, doctor. Vamos a la pausa. Ok.